respecto de tres universos distintos. Os recuerdo lo que habíamos visto antes respecto de las tres dimensiones, las tres imágenes, la causa y dos o más efectos, tantos cuantos planos o universos distintos en los que pueda realizarse una probabilidad contendrán imágenes distintas, pero si percibo la causa, puedo comprender todos los efectos. ¿Qué ocurre cuando la proporcionalidad que estamos hablando entre pasado, presente y futuro, o la onda que genera nuestra mente respecto del pasado y la onda que genera respecto del futuro no son proporcionales? No responden a ese canon, a ese número que habíamos visto anteriormente. Ocurre que tenemos un problema, la desorganización de nosotros mismos. Esta desorganización, ¿cómo podemos evitarla? La psicología nos dice evitando la obsolescencia. ¿Qué es la obsolescencia en términos psicológicos? Se alude a que un ser humano actúa de manera obsolescente cuando se rige por cánones del pasado, por creencias sin haber desarrollado su libre albedrío o su propia voluntad. Es decir, sin haber tomado decisiones propias, sino dejándose llevar. Si no hace esto, cambia la manera de pensar. Y esta manera de pensar estamos viendo que produce un cambio, una realidad en otro universo. ¿En cuál? En aquel universo en el que aquella probabilidad puede realizarse y manifestarse como materia. Y aquí hubo alguien en un congreso en el que se estaba hablando de estos temas, en el que apuntó: si yo estoy pensando mal de alguien y deseándole algún tipo de mal, ¿es posible que exista otro universo u otro mundo en el que una persona que no solo y no se pare en pensar mal, sino que tenga inclinación a ejecutar la acción de la maldad, le esté influyendo para que le aumente esa tendencia y lo ejecute? La respuesta era de que probablemente sí. De ahí se nos deriva una gran responsabilidad. Un ejemplo que podemos argumentar respecto de esta mala organización. Daros cuenta de estas dos imágenes. La de la izquierda se corresponde con la estructura atómica del cristal y la de la derecha del vidrio. El número de átomos es el mismo, pero como veis, la de la izquierda es armónica, está proporcionada. La de la derecha parece que esté desproporcionada, desorganizada y no tenga la armonía de la otra. Así ocurre con nuestro cerebro, con la disposición y el funcionamiento de nuestras neuronas. O están armonizadas o están desorganizadas de manera desarmónica. Ocurre que esta desorganización nos provoca una desproporcionalidad. He elegido esta fotografía porque es en extremo ilustrativa de la desproporción respecto de la montaña de papeles que hay detrás de la persona que está delante de la mesa. ¿Qué sería la proporción? Por ejemplo, os represento la armonía y la belleza que supone el átomo de uranio. El átomo de uranio tiene en su núcleo 92 protones y en sus orbitales otros tantos electrones, pero puede contener en su núcleo hasta 146 neutrones, casi el doble de los protones. De ahí que sea uno de los elementos químicos más pesados. Pero es un ejemplo de armonía o de organización. Vemos que aquí hay una causa y un efecto.
Realmente estos son dos universos, son dos entidades. Si la causa es el resultado de que el ser humano hemos elegido entre dos posibilidades, pero no dominamos la realización de la posibilidad elegida, ¿quién provoca, quién o qué provoca el efecto? Nosotros, los seres humanos, parece que sí que podamos controlar las causas, eligiendo una. Pero la manifestación, la realización de esa causa parece que tenga una estructura material en la que no podemos entrar, no podemos controlar, no podemos crearla. ¿Quién realiza esa elección que hemos hecho? Si el ser humano elige a través de su mente estas dos ondas, ¿quién es el que en la intersección de las ondas mentales crea una estructura material? Efectivamente es otra entidad, otro universo en el que se produce la manifestación. Recordar, onda, partícula, un universo de ondas y otro de partículas. El ser humano podemos controlar el universo de ondas, pero no podemos controlar el de partículas. Se asocian a ajenas a la voluntad humana. Esta relación hace que pensemos en otra entidad. ¿Podría ser esta otra entidad la que la mística nos apunta con el nombre de ángel? Fijaros que una de las acepciones más antiguas que tenemos de la palabra ángel es del hebreo malak, que significa textualmente mensajero, transmisor, portador de noticias. Luego, esto es un efecto que me relaciona algo con otra cosa. Esta relación es lo que vengo llamando, en ciencia se llama coherencia. Y si esta relación es proporcionada, me está dando belleza, armonía. ¿Puede ser esto armonía? ¿Qué significa armonía? En griego significa encajar. No podemos encajar algo que no tiene proporción. La parte saliente debe de coincidir con otra parte entrante. Es decir, hay dos espacios que deben de coincidir, pero al contrario. En la charla pasada hablábamos de materia y antimateria. Es exactamente eso. Una neurona tiene un saliente y otra tiene un entrante que el espacio o el volumen de un saliente ocupa exactamente lo mismo que el del entrante de la otra neurona. Y cuando se solapan, el saliente penetra en el entrante y aparece una actividad nueva. Ese punto cuántico que hace que aquellas dos neuronas que estaban funcionando por separado, ahora lo hagan como una única neurona. Resultado, el impulso electroquímico de la nueva neurona por agrupación de dos es mucho más potente y efectivo que el de antes con las dos neuronas funcionando por separado. Si esto lo llevamos al conjunto de nuestro cerebro, el cerebro acabará funcionando generando un impulso electroquímico mucho más eficiente y potente que los anteriores. Ya tenemos aquí el cambio. ¿Por qué os hago referencia a Johannes Kepler? Porque este astrónomo fue uno de los primeros en geometrizar a la armonía. Daros cuenta a nivel macrocósmico cómo lo definió. El radio del círculo superior dividido entre el radio del círculo menor da un número que es el mismo que el que da el lado de la órbita de Saturno dividido por el lado de la órbita de Júpiter. ¿Otra casualidad? No, otra proporción. Pero este símbolo, ideado y dibujado por Johannes Kepler, ha sido imitado
por creencias, por religiones, por escuelas esotéricas. Pero bueno, a partir de ahora ya sabéis que su ideador ha sido Kepler. Demostró, entre otras cosas con esta, que esta proporcionalidad es universal. Y otros ejemplos que podemos encontrar de esta universalidad, por ejemplo, cuando el agua se convierte en hielo, aparecen geometrías en las que se combinan en la parte central del cristal de hielo hexágonos, que conforme desciende la temperatura y hay más agua que se incorpora al hielo, el número de hexágonos centrales va aumentando y se van haciendo mayores. Sin embargo, las geometrías circundantes no son hexágonos, sino pentágonos. Luego, parece que la progresión tenga una geometría distinta de lo que ya es. Interpretemos esto. La progresión no es el futuro, lo que se manifiesta en el presente. Luego, la geometría de ese futuro manifestándose en el presente no es la misma que la geometría de lo que se manifestó y llamamos pasado. Otro ejemplo. ¿Qué ocurre si partimos una manzana por su circunferencia? Otra cosa que parece absurda. A la izquierda tenéis la imagen de la manzana partida. Observar que las semillas de toda manzana están distribuidas en 5 y parecen formar una estrella de 5 puntas. Precisamente el símbolo que se da a la estrella de 5 puntas con la imagen de Jehová, y símbolo utilizado también por muchas creencias místicas y filosóficas. ¿Dónde está aquí la proporción? En este pentágono, en el que hay dos triángulos inscritos en su interior con dos proporcionalidades. El lado grande de uno de estos dos triángulos dividido entre su base, que es el lado pequeño, da siempre el número que hemos visto antes, 1,61, 80, 33. Pero no solo eso, sino que tanto el lado grande como la base o lado pequeño de estos triángulos puede fraccionarse en dos trozos, de manera de que dividiendo el trozo grande entre el pequeño también nos da la misma proporción. ¿Por qué el pentágono? Porque es una de las figuras que más número de veces contiene a esta proporción. ¿Qué es ese número? Remontémonos a Euclides. Os he dicho que un lado de ese triángulo se puede fraccionar en dos. Bien, eso Euclides le llamó segmento de extrema y media razón. El de extrema es la parte A y el de media la parte B, es decir, extrema la parte grande y media la parte pequeña. De manera de que Euclides estableció esta proporcionalidad. El total del segmento, que es A más B, dividido por el trozo grande, que es A, da un número que es el mismo que ese trozo grande, A, dividido por el trozo pequeño, que es B. Si calculamos estas divisiones, aparece al calcularlo una ecuación de segundo grado cuyo resultado, otra vez el mismo número, pero ahora lo tenemos matemáticamente calculado y sabemos exactamente cuánto vale. Y hay competiciones para darle cuantos más decimales mejor. Miles y miles y miles de decimales se han calculado para este número. Meses han estado ordenadores funcionando para calcular cuantos más decimales mejor. ¿Por qué? Porque cuantos más decimales tengamos de este número o proporcionalidad universal, más exacto será el objeto que construyamos, más armonioso, porque mejor va a encajar. Entonces,
¿Qué nombre se le ha puesto a este número? Phi. F-I. Phi, en honor al poeta griego Fidias. Veamos la distribución física de nuestro sistema solar como otro ejemplo de proporción. El planeta más cerca al Sol es Mercurio. Lo tenéis aquí. Tomando la distancia de Mercurio al Sol como patrón de medida, veamos cuántas veces esa distancia están alejados del Sol todos los demás planetas. Tenemos una tabla en la que esos cálculos están realizados y aquí en la columna la columna central tenéis las distancias en millones de kilómetros del planeta respecto del Sol y en la columna de la derecha la proporcionalidad que os estoy hablando. Es decir, cuántas veces la distancia de Mercurio al Sol están cada uno de los planetas. Bien, si sumamos todas estas cantidades y lo dividimos entre el número de planetas que hemos medido, otra vez el mismo número. No exactamente, no da 1,618033, pero como estas distancias no están medidas al metro, pues entonces esa inexactitud o ese pequeño error, lo interesante es que daros cuenta que aparecen los 3 primeros decimales. Y esto es significativo. Conclusión, nuestro propio sistema solar está construido con la misma proporción que está contenida en el pentágono, en la manzana, en la manera de subir escaleras, en las mediciones que hemos hecho de rectángulos, etcétera, etcétera. Hay una proporcionalidad universal. Esta proporcionalidad se repite con geometrías planas, es decir, calculando que en el ejemplo cósmico las distancias las medimos en línea recta, pero en realidad, según la teoría de Einstein, el campo gravitatorio curva el espacio, luego las distancias reales serían curvas, no planas. ¿Cuál sería el valor de esta proporcionalidad en una geometría curva? Bien, se establece esa fórmula en la que uno de los componentes del denominador es phi, esta proporcionalidad que acabamos de ver. Y el resultado nos da un ángulo, 137 grados y medio. ¿Qué podemos observar y decir de esta geometría curva, de esta proporcionalidad? Fijaros cómo construye un caracol su concha, en forma de espiral. La espiral no es otra cosa más que círculos que aumentan y están conectados entre sí. ¿Cuál es el ángulo de giro de estos círculos? Precisamente 137 grados y medio. ¿Otra casualidad? No, proporción. ¿Cómo caza el halcón cuando desde la altura divisa a una presa? No se lanza en picado en línea recta, sino trazando una espiral. ¿Cuál? Precisamente una espiral con un ángulo de 137 grados y medio. ¿Por qué? Porque si siguiendo el halcón esa espiral al descender, provoca el menor rozamiento posible con el viento. Conclusión, consigue mayor velocidad y no hace ruido, lo cual quiere decir que su presa no se va a percatar de que la va a atacar. Otra proporción, la rosa. ¿Cómo se distribuyen los pétalos de la rosa alrededor del tallo? Caramba, precisamente en ángulos de 137 grados, pero no y medio, sino exactamente 137 grados y 30 minutos. Bueno, no estamos hablando de números tan exactos, ya que habríamos de calcular muchos miles o millones de decimales al número phi para que nos saliera exactamente el ángulo con el que la filotaxis
deposita cada una de las hojas de la rosa alrededor del tallo. Os pongo solo unos pocos ejemplos, hay muchos, pero no os lo voy a repetir todo. Los más significativos sí. Esta proporcionalidad, tanto plana como curva, ¿qué incidencia tiene en el ser humano? Contemplemos a uno de nuestros grandes del Renacimiento, Leonardo da Vinci. Dibujó el hombre de Vitruvio. Vitruvio diseñó las cualidades de un ser humano en su aspecto físico respecto de las proporcionalidades que darían un sentido de un cuerpo armonioso, proporcionado, organizado. Y experimentó que la distancia que va desde el ombligo hasta la mano alzada, contemplada y combinada con la altura, que es el lado de este cuadrado en el que dentro está el cuerpo del ser humano, bien, pues si dividimos la altura entre esa distancia, da precisamente el número phi. Y se argumenta que un ser humano armonioso, bello, es aquel que contenga esta proporción. Y en arquitectura, el edificio de la ONU es un rectángulo. La altura entre lo ancho que es, da precisamente el número phi. Nuestro carnet de identidad es un rectángulo proporcionado respecto de phi. Las tarjetas de crédito son rectángulos proporcionadas de acuerdo a phi. La catedral en París de Notre Dame, otra arquitectura proporcionada en phi. Las pirámides de Egipto, innumerables ejemplos que se han construido a lo largo de la historia usando la proporcionalidad de phi y dando origen a esta gloria en el arte que llamamos Renacimiento. Fijaros, la distancia de las dos torres es fraccionable en dos segmentos. Uno que va desde un extremo hasta el principio de la otra torre y el otro la anchura de una de las dos torres. Si dividís esas dos distancias, aparece el número phi. Luego está construida de acuerdo a esta proporcionalidad. La altura de la parte central, lo mismo. La altura esta también. La altura de las dos primeras naves también. Es decir, toda ella es una auténtica proporción a phi. De ahí el sentido de armonía que nos da a la vista, de belleza. Leonardo da Vinci, para dibujar su famoso cuadro de la Última Cena, construyó la siguiente geometría plana. Vamos a meternos un poco en la mente, en el cerebro de Da Vinci, y vamos a ver qué es lo que pudo dilucidar y cómo pensó aquel hombre para pintar el cuadro de la Última Cena. Vamos a desvelar alguno de sus secretos. Primero dibujó un rectángulo. Este rectángulo tenía que estar proporcionado de acuerdo a phi. Tenéis el lado pequeño que es fraccionable respecto de phi, pero dividiendo la longitud del lado grande entre el pequeño también aparece phi. Luego este es el rectángulo áureo, es el rectángulo proporcionado a phi. En geometría se dice que es el más bello de todos los rectángulos. Una vez tenía delimitado su espacio, recordar, un universo es un espacio, insertó un triángulo. Este triángulo equilátero, no casualmente, lo insertó a 1/3 de la altura. ¿Por qué? Porque pensaba insertar en el centro a la imagen representativa de la Última Cena, que es Jesús.
y a los lados a sus discípulos. Y la parte superior pensaba construir el techo de la estancia donde se producía la última cena. A continuación diseñó una fracción en los 4 trozos que os he grafiado ahí, de la longitud extrema del rectángulo. Estos 4 trozos y quiero significaros y que os deis cuenta de el trozo de la derecha extremo y el de la izquierda extremo, es decir, el 1 y el 4. ¿Verdad que aquí no aparece la perspectiva ni horizontal ni vertical? Cuando veáis el cuadro, daros cuenta de este trozo y este que representan, y veréis que son 2 paredes verticales. Parece mentira que esa perspectiva vaya a existir. Y el resto de rayas son precisamente las que usó Leonardo para delimitar las vigas del techo de la estancia. Pasemos a la siguiente. Insertó dentro del dibujo anterior 4 círculos. Coherencia. Ya tenéis aquí una intersección dentro del triángulo y proporcionada por esos 2 círculos. Dentro de esos 4 círculos pensó insertar 3 discípulos en cada uno de los círculos. Pero es significativo que en esta intersección incluyó a un discípulo, sin embargo en esta no incluyó a ninguno. Hay una razón. Luego veremos estas razones o misterios, que es todo una filosofía del propio Leonardo y una intencionalidad para decir lo que quería decir pintando. Una vez tenía este dibujo en mente y en el espacio en el que iba a dibujar aquello, insertó el cuadro. Ya tenéis aquí la pintura. Observar detalles. Por ejemplo, observar a este discípulo cómo está incorporado para no salirse del círculo. Su espalda y su cuerpo siguen la curvatura del círculo. Daros cuenta, luego veréis un detalle de a quién inserta aquí y dentro de este círculo qué ocurre. En la intersección central centra a Jesús, 3 discípulos a su derecha y otros 3 más alejados. Luego entraremos en algunos de los detalles. Fijaros la perspectiva que os decía. Las vigas del techo están delimitadas por estas rayas, pero las 2 paredes vertical, perspectiva vertical, es distinta de la perspectiva horizontal que delimitan las vigas del techo. Ya tenéis aquí la perspectiva. Ahora aparece, y aparece como si fuera una imagen en 3 dimensiones, porque nada más verla sabemos que todos los personajes y la mesa están en primer plano y lo de detrás está más alejado. Esto es sentimiento de perspectiva, pero es que esto es armonía, esto es proporción. Esto es porque Leonardo comprendía que la proporción propicia la armonía. Este es el resultado final sin geometrías. Pero si habéis visto todo el proceso de cómo pensó Leonardo para dibujar estas geometrías e insertar figuras, cuando veáis el cuadro comprenderéis cosas distintas que si no supierais sus geometrías. Lo cual quiere decir que la comprensión cambia a las personas. No piensas igual porque no sabes lo mismo. Hay mucha información oculta en este cuadro. Únicamente 2 pinceladas. Primera, Leonardo no solo dibujó el cuadro,
con las geometrías, sino que hay estudios que dicen que en esta imagen señaló una partitura musical. Esta partitura musical tiene sus notas identificadas uniendo las manos de todos los personajes con los trozos de pan que hay esparcidos por la mesa. Hay un pentagrama, vais a verlo ahora mismo, en el que aparece una melodía. Pero un detalle respecto de la melodía. Dura 40 segundos, pero hay que leerla de derecha a izquierda y con un espejo. ¿Por qué? Porque Leonardo inventó un sistema de escritura encriptado en el que aprendió a escribir escribiendo normal y mirando lo que veía en un espejo. Y entonces aprendió a representar la imagen de su escritura en el espejo, de tal manera de que para que los demás no supieran qué es lo que escribía la imagen del espejo, y para poderlo leer tenías que reflejar en el espejo su escritura y en el espejo lo podías leer. Esta era su manera de encriptar. Y lo mismo ha hecho con esta partitura musical. Hay que leerla de derecha a izquierda y con un espejo. Y como hay una distribución de 4 círculos con 3 discípulos en cada círculo, el ritmo de esta melodía es de 3/4. Aquí tenéis el pentagrama y la supuesta melodía, que se ha interpretado por diversos autores y, bueno, cada uno lo califica melodía de Dios, melodía de Da Vinci, cada uno le da un nombre. Pero es el dato curioso. Otro dato curioso. ¿Qué cenaron? ¿Qué imagen hay en la última cena? Se nos dice que en la Pascua, en la celebración, los católicos o cristianos de aquella época solían cenar cordero. Pero ¿hay cordero en los platos de la mesa? No. No hay ninguna señal de que las imágenes contengan cordero. No os riáis. Contienen anguilas. Trozos de anguilas con trozos de naranja. ¿Por qué? Porque a Leonardo le encantaba comer anguilas con naranjas. Y representó en los 3 platos, os vuelvo a pasar la imagen, en este plato de aquí, en este que hay enfrente de la imagen de Jesús y en este de aquí, los estudios demuestran que lo que contienen no son trozos de cordero, son trozos de algo que parece cilíndrico y con el color de las anguilas fritas. Y como a Leonardo le encantaban, conclusión, parece que sean anguilas. El criterio de Da Vinci, toda su filosofía en torno a las creencias, a la religión, se desvela con los grupos de apóstoles. El grupo más alejado de la derecha es este, y parece que estén argumentando una conversación totalmente ajena al resto del grupo. Están como discutiendo entre ellos, pero como separados. El grupo del extremo de la izquierda es muy significativo. Primero, la imagen que aparece junto a Jesús no es de Juan, sino de María Magdalena, de la que el catolicismo dice que era prostituta. Y sin embargo, hay otras afirmaciones que decían que con María Magdalena Jesús tuvo un hijo, creencia o no. Pero daros cuenta del detalle. María Magdalena y 2 discípulos. Fijaros la imagen y la actitud del discípulo del primer plano. Fijaros que tiene el puño apretado, como si fuera a agredir a María Magdalena.
Daros cuenta de otro detalle, el discípulo que está en segundo plano. Le está poniendo la mano encima a María Magdalena como intentando convencerla de algo. La actitud de María Magdalena parece de, bueno, pues si tú lo dices. Daros cuenta de otro detalle muy significativo. Este discípulo de segundo plano es Pedro. Y fijaros detrás de su espalda, ¿qué está sosteniendo? Un cuchillo. Actitud amenazante. Este cuchillo, este otro discípulo, al percatarse, levanta las manos en señal de sorpresa. ¿Por qué? Porque Leonardo veía en la Iglesia católica, en el cristianismo de su época, una lucha entre la Iglesia de Pedro, machista, no dejaba entrar a las mujeres, con la Iglesia de María Magdalena, la que era de otra manera. Y había como una lucha entre las dos iglesias, y esto Leonardo lo quiso representar. Hay múltiples detalles, pero no quiero entreteneros más con ellos. Por último, a la izquierda de Jesús, a la derecha de nuestra imagen, hay una conversación con estos tres discípulos en la que Jesús parece, igual que María Magdalena, que esté acatando algo y sus discípulos discutiéndole. Fijaros la actitud de la mano, como aseverando algo. Todo esto son mitos, leyendas, dimes y diretes, pero que tienen un significado. Y Da Vinci quiso transmitir toda su creencia en este cuadro y en otros también. Pero volvamos a nuestro asunto, a la comprensión. Si hemos comprendido algo porque hemos visto el proceso y de alguna manera nos hemos metido en la mente de Leonardo para diseñar este cuadro, cuando lo veamos, porque comprendemos, no veremos lo mismo. Dalí, en la Última Cena, hizo algo parecido. Rectángulo áureo, círculo, uno solo, y un triángulo central. Diseñó aparte un pentágono. ¿Por qué? Porque se consideraba que el pentágono era la figura divina. Y luego insertó su interpretación de la Última Cena. Dos detalles. Daros cuenta de que el pentágono en su parte superior delimita los brazos de un ser humano en actitud amorosa. Y precisamente estos dos lados del pentágono están delimitando a los brazos y está insertado todo dentro de una figura enorme que abarca todo el cuadro. Esa figura es un dodecaedro. Al dodecaedro le forman 12 lados, precisamente 12 pentágonos. Entonces, veis que el dodecaedro era el símbolo de la universalidad, del amor universal. De ahí que Dalí quiso expresar el sentimiento de esa universalidad, la proporcionalidad del amor universal con las figuras geométricas. Otro ejemplo, y no os voy a cansar con más, el Greco, en su cuadro del entierro del conde de Orgaz, hace una parte superior y otra parte inferior. La parte superior es la divina y vuelve a reproducir el pentágono, y la parte inferior es la humana, la material, y la engloba dentro de un rectángulo áureo. Luego otro pintor que vuelve a utilizar la proporcionalidad universal de Phi. Resumiendo, hablamos de la coherencia. Hablamos de esa proporcionalidad entre que pasado más presente constituye el futuro. Esta proporcionalidad es el resultado matemático de esta serie de Fibonacci, en la que el pasado es un número, el presente es el siguiente y cuya suma constituye el futuro. Luego,
Esta coherencia es precisamente esta serie numérica, pero siempre que exista una proporcionalidad entre el futuro y los otros dos. Y una vez conocida esta proporcionalidad, este futuro es previsible. Podemos medirlo, cuantificarlo, geometrizarlo. La comprensión, hemos visto, que es el resultado de que se conecten dos neuronas y funcionen como una tercera. Y esto es lo que ya os he mencionado como un punto cuántico. Produce el efecto de que el futuro será distinto del pasado. Gracias a la comprensión, la creencia proporciona que en el futuro se repita el pasado. ¿Veis la diferencia? Luego, todas estas argumentaciones las está tomando la psicología y nos está diciendo que cuando comprendemos, cambiamos. Y si comprendemos, a partir del momento de la comprensión, ya no podemos ser los mismos. Muchas gracias. Si tenéis a bien continuar aquí, estoy a vuestra entera disposición para aclararos, ampliaros cualquier cosa, sugerencia que se os pueda ocurrir. Y si alguien quiere hacer alguna pregunta, le puedo hacer. En una próxima conferencia me propongo a hablaros y desarrollaros, ya que vengo mencionándolo, el tema de los ángeles. Bueno, decidme cosas. Yo nunca me había imaginado que el número áureo, Fibonacci, bueno, en la música también se aplica esto y prácticamente en una infinidad de factores en la vida, pero nunca los hubiera relacionado entre sí de la manera tan espléndida como lo has hecho tú. Muchas gracias. Gracias a ti por haberlo comprendido. Fibonacci fue un fraile franciscano llamado Luca Pacioli. Fue contemporáneo con Da Vinci, Rafael, entre otros. Fibonacci, cuando era joven, trabajaba con su padre en el puerto de Venecia y su padre tenía el oficio de escribiente, contador. Por aquel entonces, imaginaros la dificultad que suponía multiplicar 3.300 por 7.420 en números romanos. Pues bien, ¿qué hizo Luca Pacioli? Antes de ser fraile, viajó a la India. Observó que en la India tenían nuestro actual sistema decimal. Utilizaban 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0. Un sistema de 10 cifras, y vio que las multiplicaciones y las operaciones eran mucho más sencillas con estas 10 cifras que no con los números romanos. De regreso a Venecia, empezó a decirle a su padre: cambia, no utilices los números romanos, utiliza estas 10 cifras, calcularás mucho mejor. Es decir, que Luca Pacioli, antes de ser franciscano, nos introdujo en Europa el sistema indio de numeración decimal. Hasta entonces no existía, pero no solo eso, sino que empezó a delimitar todo esto de Phi matemáticamente. Se dice que el maestro de Luca Pacioli fue otro pintor, Piero della Francesca. Piero della Francesca hizo una serie de estudios de los que luego se aprovechó, ya siendo fraile, Luca Pacioli, y los publicó con su nombre. Claro, esto le dio fama y consideración, y cuando le tiraban en cara
que había sido su maestro de la Francesca, el que había emitido todos estos estudios, hizo una última publicación agradeciéndole a de la Francesca y reconociendo que eran de Piero y no suyos todos aquellos estudios, es decir, enmendó aquel entuerto. Pero Luca Pacioli le dio clases particulares de matemáticas y de proporcionalidad a Leonardo da Vinci y a Rafael. Por lo tanto, todos los cuadros, todas las máquinas que diseñó Leonardo, una gran parte, prácticamente todo el Renacimiento, fue por la consideración y la observación de esta proporcionalidad universal. Pues bien, todo esto, que la proporción la observamos pero no la creamos, es que nos hace preguntar, ¿y quién crea esa proporcionalidad? Si el ser humano no podemos crear de esa manera, ¿cómo y quién lo hace de esa manera tan armoniosa? ¿Quién construye nuestro sistema solar para que las distancias de cada planeta al Sol estén de manera proporcionada y armónica de acuerdo a phi? ¿Quién diseña los rectángulos? ¿Por qué cuando trazamos un círculo y no importa el tamaño del círculo, si dividimos la longitud de la circunferencia entre el diámetro, aparece el número pi, 3, 14, 16? ¿Por qué si dibujo un círculo así me da 3, 14, 16? Y si lo dibujo enorme me da 3, 14, 16. ¿Por qué esa proporcionalidad decida yo aumentar o disminuir el tamaño que decida? ¿Por qué no puedo influir en eso?